Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemáticas de octavo grado del tercer ciclo de educación básica, la lección triángulos isósceles y rectángulo, la unidad congruencia de triángulos. Mi nombre es Franklin Fogón y les acompañaré en esta clase, que es la número uno de la lección. Sin embargo, se ha dividido en tres secciones. La primera, pues triángulo isósceles, parte A. El objetivo es hacer demostraciones sobre propiedades de triángulos isósceles aplicando los criterios de congruencia de triángulos. Materiales, libro de texto y cuaderno. Este contenido se ubica en la página 100 de la guía del docente y página 82 del libro de texto del estudiante. Bien, en tercer grado básicamente se identificaron varios tipos de triángulos y se clasificaron de acuerdo a la medida de sus lados y también de acuerdo a la medida de sus ángulos. En esta lección se harán demostraciones de las características de los triángulos isósceles, aplicando lo que se ha aprendido en las lecciones anteriores, principalmente hablando con respecto a las demostraciones. Observemos estos triángulos, estas marcas que tienen estos triángulos por acá. Nos dicen que esos lados tienen la misma longitud, es decir, esos lados son iguales, son congruentes entre sí. Entonces, son de diferente tamaño, evidentemente, pero coinciden que cada uno tiene dos lados de igual medida. Repito, que son congruentes esos lados. Entonces, cuando tengamos casos de estos, vamos a decir que es un triángulo o un triángulo que tenga un par de lados congruentes, un par, entiéndase, por dos lados, es un triángulo isósceles. Y aquí tenemos una figura que lo representa. Tenemos dos marcas que representan que esos dos lados tienen la misma longitud y tenemos la base de ese triángulo. Entonces, esto es un buen ejemplo de un triángulo isósceles. Veamos el ejemplo 4.1. Sea el triángulo ABC isósceles, donde AB es congruente con AC, demuestra que los dos lados, los dos ángulos opuestos, en este caso ángulo B y ángulo C, son congruentes entre sí. Para eso vamos a tener esta figura, triángulo ABC. Tenemos que esos lados, este segmento AB con este segmento AC son congruentes y la conclusión, esta es nuestra hipótesis, la conclusión, es decir, a lo que nosotros queremos llegar es a deducir que el ángulo B y el ángulo C son congruentes. Para ello vamos a tratar de mostrar una secuencia de figuras en la cual nosotros vamos a seguir esa línea de pensamiento para llegar a la demostración. Primero, vamos a tener, o partimos de la hipótesis que AB y AC son congruentes, luego vamos a trazar un segmento desde el vértice A hacia la base, en este caso BC, y vamos a decir que esta es una bisectriz. Más adelante lo vamos a especificar. Y pues si es una bisectriz, significa que ese segmento divide ese ángulo en dos partes iguales. Ahora, al trazar ese segmento, vamos a decir que ese segmento es congruente consigo mismo, ¿sí? Y bueno, de ahí vamos a llegar a tener que son dos triángulos congruentes. El triángulo uno, llamémoslo por acá, y el triángulo 2 por acá. Y al ser dos triángulos congruentes, vamos a llegar a que esos dos ángulos son congruentes. Pero bueno, hagamos la demostración un poco más formal. Y aquí está lo que les decía hace un momento. Estos triángulos van a ser congruentes, ¿sí? El triángulo ABC, ABD, perdón, y el triángulo ACD. ¿De acuerdo? Bien, se parte entonces de que AB es congruente con AC, ¿sí? Por ser un triángulo isósceles, es un dato del problema. Luego se traza AD, que es la bisectriz, les decía hace un momento, es la bisectriz del ángulo BAC, hasta llegar a la conclusión que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Ahora, vean muy bien, la construcción de AD como bisectriz del ángulo BAC se unirá o se incluirá, mejor dicho, a la hipótesis del problema, o es decir, como un dato del problema o de la demostración. Por lo que el esquema de la demostración nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden, las partes de la demostración. Tenemos una figura, que es esta que está por acá. Tenemos una hipótesis, que es esto por acá. Está la conclusión y en medio entre la hipótesis y la conclusión son los razonamientos, que es lo que vamos a deducir ahorita. Entonces, hipótesis, el triángulo ABC es isósceles. AB congruente con AC. Aquí lo tenemos en el paso número uno. AB es congruente con AC y decimos que es hipótesis. O también lo podemos poner como dato, como ustedes gusten. También otro dato, como mencionamos que AD es bisectriz del ángulo BAC, vamos a tener que el ángulo BAD, este ángulo aquí, BAD, aquí voy a poner un punto, va a ser congruente con el ángulo CAD, este otro puntito por acá, ¿sí? Y esto por hipótesis, porque ya sabemos que es una bisectriz.
Ahora, AD es congruente con AD. Este segmento de acá, ¿ven? Este con este. Bueno, aquí lo tengo marcado también, el lado derecho. Esto también es por congruencia de un mismo segmento, aunque también se le llama propiedad reflexiva. Ambas formas son correctas. Cuarto paso, entonces ahora sí ya tenemos los dos triángulos que son congruentes. ¿Cuáles triángulos? El triángulo ABD y el triángulo ACD. Y eso por criterio LAL. ¿Por qué criterio LAL? Porque fíjense bien, lado, ángulo, lado. Mismo acá, lado, ángulo, lado. Ahora, una vez que decimos que los triángulos son congruentes, entonces ya podemos decir que el ángulo B es congruente con el ángulo C. ¿Por qué? Por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. O creo que también en la clase se les enseñaba PT. No, PCTC, ¿sí? Que ya les voy a recordar qué era lo que significaba eso. Solo déjenme corregir por acá. Partes, les decía, significa la P correspondiente de triángulos congruentes, ¿sí? Esa es la simbología. Muy bien, entonces la propiedad número uno de triángulos isósceles es que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces sus ángulos opuestos van a ser congruentes. Tenemos esta primera parte, si tenemos dos lados iguales, entonces sus ángulos opuestos, sí, sus ángulos opuestos también van a ser congruentes, es decir, de la misma medida. Ahora, veamos el ejemplo 4.2. Dado que el triángulo ABC es isósceles, donde AB es congruente con AC, demuestra que la medida del ángulo, demuestra, perdón, o encuentra, mejor dicho, la medida del ángulo X y Y. Fíjense bien que aplicando la propiedad número uno, como estos dos lados son congruentes, entonces sus ángulos opuestos van a ser congruentes. Eso nos garantiza que la medida del ángulo X es igual a 70, ¿sí? Automáticamente. Y eso ya nos permite encontrar una de las dos cosas que nos pide el problema. Ahora, fíjense bien la otra medida de Y. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Fácil. Tengo la medida de 70, tengo la medida de X y tengo la medida de Y. ¿Qué significa eso? Que por la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, que es 180, entonces vamos a tener medida del ángulo X más medida del ángulo Y más 70 es igual a 180. Pero ya sé cuánto tengo en la medida del ángulo X. ¿Cuánto mide? Sustituyendo lo que encontramos arriba, que es 70, 70 más la medida del ángulo Y más 70 es igual a 180. Vamos a tener lo siguiente. 70 más 70 es 140, ¿sí? Entonces la medida del ángulo Y nos va a quedar sumado con 140 es igual a 180. Ahora, ese 140 lo mandamos al otro lado por transposición de términos. Está sumando, pasa a restar. Nos quería que la medida del ángulo Y es igual a 180 menos 140. Consecuentemente, llegamos a que la medida del ángulo Y es 40. Por lo cual, respondiendo al interrogante que nos hacía el problema, es la medida del ángulo X es igual a 70 y la medida del ángulo Y es igual a 40. Bien, y ahí tenemos resuelto el ejemplo. Aquí hay tres ejercicios. Lo vamos a dejar como tarea, guiándose del ejemplo anterior. Y aquí podrían encontrar que esto es mide 40 por cualquier cosa por ahí. ¿Sí? Y que este también mide Y por ser ángulo opuesto por ser ángulo isósceles. Este es X y este es 40. ¿Por qué? Porque 40 más 140 hace 180, porque recuerden que es un ángulo ya. Bueno, esa es la única pista que les voy a dar. Así que nos vamos a quedar allí. Mi nombre es Franklin Pugón. Recuerden que soy docente del Centro Técnico de Troño Alemán, San Pedro Sula, Honduras. Nos vemos en un próximo video. Saludos y que estén bien.